Buenas tardes, hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Seguimos en la lucha, seguimos en la batalla, ¿verdad? Y después de salir un rato, hacer varias cosas que tenía que hacer, pues estoy en casa y sigo estudiando la Biblia y buscando información, porque me fascina, como he dicho, es mi pasión, estudiar la palabra, escudriñarla, porque no es conveniente, hermano, si usted tiene su Biblia, estúdiala. Dedique su tiempo a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor hay para todo. Si usted lee el libro de los Salmos, hay salmos para toda ocasión, para cuando nos sentimos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando tenemos problemas. Mi hermano, la respuesta está en la Biblia. Usted lee lo que hay en la Biblia y se fortalece, mi hermano. Se ve el desánimo, se ve la angustia, se va la desesperación, la inquietud. Todo termina, hermano. Con la Biblia se encuentra paz y consuelo para todo. Para cada momento que atravesamos en el diario vivir, tenemos respuestas en la Biblia. Para cada momento, para cada situación, si escudriñamos la palabra, mire, mi hermano, encontramos paz, tranquilidad, porque la Biblia nos da el bálsamo para todo. Hay sanidad a través de la palabra del Señor. De todo hay en la palabra del Señor, y la palabra del Señor es fiel y verdadera, hermano. Vamos a estudiar más la Biblia, menos televisión y otras cosas que para nada edifican. Hay personas, especialmente las damas, que se pasan viendo novelas. ¿Y qué se aprende en eso, mi hermano? ¿Qué enseñanzas traen las novelas? Si todo es a base ahora de sexo, de mentira, de engaño, ahí no se aprende nada bueno, mi hermano. Sí, en las novelas eso es un desastre, ¿verdad? Y los estadios de fútbol y de béisbol, los teatros, cuando hay conciertos, se llenan, pero se llenan a capacidad. Y los templos siguen vacíos. Y aún en los hogares, la esposa en una habitación con el teléfono, el esposo allá viendo no sé qué en la televisión, los hijos igual, y no hay comunión entre ellos, no hay comunicación, hermano. En los hogares, la Biblia dice que donde hayan 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor con nosotros. Y el matrimonio es compuesto por 2, y casi todos los matrimonios tienen hijos. ¿Por qué no se sientan, no sacan un rato? Se sientan cerca de la mesa, abren la Biblia y la van estudiando ellos poco a poco. Porque 2 o 3 personas ya es una iglesia en un hogar. Pero no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. No se estudia la palabra del Señor. Y cuando se estudia la palabra del Señor, automáticamente muchas cosas las dejamos, hermano, porque dice la Biblia que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. ¿Y qué temor? No es miedo a Dios, es respeto, es obediencia. Y es beneficioso para nosotros y para nuestra familia. En un hogar donde Cristo es el centro, hay paz y gozo, hay tranquilidad aún en medio de las tormentas, en medio de las necesidades, en medio de las enfermedades. Hay consuelo a través de la palabra. Vamos a escudriñar la palabra, mi hermano. Yo no me canso de hacerlo. Y siempre que la estudio encuentro cosas nuevas que me benefician a mí. Hoy me puse a estudiar esto de Jesucristo de los santos de los últimos días, o sea, los mormones.
Yo tengo el libro de los mormones y me maravilla, mi hermano, cómo el enemigo es tan astuto que engaña a la humanidad, porque esto no es desde ahora, mi hermano. Los falsos profetas hace siglos que ya están. No es desde ahora. En estos últimos tiempos se han acrecentado de una manera extraordinaria, pero siempre existieron. Yo estaba buscando información pues de estos, los mormones, Jesucristo de los Santos de los últimos días. Su fundador fue Joseph Smith, profeta de según él. Esa es la iglesia, ese es el fundador de la iglesia. Él nació el 23 de diciembre de 1805 y murió asesinado en junio 27 de 1844. Se había postulado para presidente de los Estados Unidos y a él y a su hermano mayor los asesinaron a los dos. Pero este hombre tuvo más de 40 esposas. Wow, terrible, ¿verdad, hermano? Y dice que fue elegido por Dios. Dice que un día se le presentaron dos ángeles o dos seres, como él dice, dos seres celestiales, Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y Jesús le dijo que sus pecados le habían sido perdonados. Y más tarde le iban a decir lo que él debía seguir haciendo. Eso está terrible, hermano, ¿verdad? Ellos empezaron por allá, en Utah, en el estado de Utah. Por allá fue que estaba su sede, en Salt Lake, Utah. Allá estaban. Y dice él que un ángel llamado Moroni lo mandó a ir a un monte en Nueva York, donde le mostró dos registros, dos placas de oro. Describía un pueblo que vivió en el continente americano durante la época de Cristo. Y dice que ese ángel bajaba una vez al año, por 4 años, se encontraba con él y le mostraba estas piedras, tablas de oro, pero no se las daba y no se las podían enseñar a nadie. Simplemente las tenía guardadas debajo de una piedra en una caja de piedra. No entiendo. Este hombre tuvo como 40 esposas y ellos pueden tener todas las esposas que quieran y no tienen ni que casarse, según ellos. Y han tenido esposas de hasta 12 y 13 años. Y los últimos líderes hasta han sido arrestados por violación de menores. Sin embargo, esta secta tiene más de 16 millones en Estados Unidos, México, Brasil y muchísimas partes. Yo no sé cómo la gente lo sigue. Yo no sé qué es lo que pasa con la humanidad. Es que le ofrecen tantas cosas. Imagínense, un hombre puede tener tantas mujeres como le dé la gana, cuando la Biblia dice lo contrario. La Biblia prohíbe la fornicación, el adulterio. ¿Pero es que sí, hermano? Entonces,
¿Puede ser esta secta religiosa agradable a Dios? Cuando ellos creen en Jesús, creen en Dios, creen en la venida de Cristo, pero hacen todo lo contrario. No están esperando la venida de Cristo, porque no viven una vida en santidad. O sea, para ellos el levantamiento de la iglesia, para ellos pues entonces no tiene importancia, cuando lo mencionan. Y este ángel llamado Moroni fue el que le entregó las tablas, o sea, se las enseñó. Pergaminos de oro. No entiendo. La verdad que no entiendo. Cuando miles de años antes, Dios, allá en el monte Sinaí, le entregó las tablas a Moisés, ¿verdad? 2 tablas con los 10 mandamientos, escritas por el dedo de Dios. Esto es increíble. Yo me pongo a analizar estas cosas y no le encuentro sentido. Y cómo más de 16 millones lo siguen. Se perderán como granitos de arena, dice la Biblia. Porque es increíble, mi hermano. Es algo desastroso. Y este nombre, este ángel tiene Moroni en su nombre. ¿Y por dónde aparece ese ángel? ¿Dónde está? La Biblia menciona a Gabriel, menciona a Miguel, arcángeles, serafines, pero no menciona nombres. Solamente esto, ¿verdad? Gabriel, que era mensajero, y Miguel, que pelea y nos defiende, conforme a la voluntad de Dios, porque los ángeles obedecen nada más que la voz de Dios, y Dios lo pone a nuestro servicio. Esta es la Biblia. Pero ¿podrá el Señor agradarse con la forma de vida de estas personas? ¿Será posible? No entiendo. A la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Y esta gente tiene más de 30,000 misioneros alrededor del mundo. Y esta gente tocan puertas. Y esta gente habla. Y muchas personas aceptan sus creencias y lo siguen. Hay muchos jóvenes envueltos en eso. Y el peligro que corren. Porque no hay respeto, no hay temor de Dios. Y creen en la poligamia, pueden tener las mujeres que quieran, abusando de muchas niñas. Pero como no se busca información, como no se le pide sabiduría a Dios, suceden todas estas cosas. Hermanos, tenemos que prepararnos. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y hablarle a las almas, ¿verdad que sí? Y verdaderamente es triste decirlo, aquí cerca de mi casa, sí, a 200 pasos de mi casa, hay un templo. Y jamás los miembros de esa congregación han venido aquí cerquita. Nadie me ha tocado la puerta trayendo el Evangelio. Nadie. Los testigos de Jehová salen, los mormones salen, los católicos salen, llevando falsas doctrinas, pero salen. En cambio, nosotros nos encerramos en 4 paredes, nos predicamos los unos a los otros y ahí quedó el asunto. ¿Verdad que sí? Es nuestro deber nosotros hablarle a las almas. Tenemos oportunidad de hacerlo en los supermercados, en el trabajo, donde quiera que estemos. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo predico el Evangelio, le hablo a las almas, porque es mi responsabilidad como cristianos.
Si yo anhelo alcanzar la patria celestial, me gustaría que muchísimos más lo alcanzaran, que tuvieran ese privilegio, pero nosotros tenemos que hacerle el trabajo, porque muchos de ellos no tienen conocimiento. Yo una vez visité un hogar americano, íbamos tocando puertas, unos hermanos y yo, hace mucho tiempo, y fuimos a un vecindario americano, y cuando tocamos a la puerta, este joven, tenía unos 35, 40 años, persona completamente joven, me dijo, yo nunca he visto una Biblia. ¡Wow! Entonces, son fáciles de engañar, porque cualquiera va y le habla y le dice, y ellos creen, ¿verdad? Hay que estas personas tener Biblias en el carro de uno, Biblias en español, en inglés, y regalarlas, hermano. De una forma alcanzar las almas para el Señor. Y lo podemos hacer. Debemos sacar tiempo, dedicarlo tiempo. Si queremos que haya paz entre nosotros, porque mire, mi hermano, cuando usted le habla a una persona del Señor y esa persona va teniendo conocimiento y sabiduría, poco a poco se va alejando de las cosas que no le gustan a Dios y tratan de cambiar sus vidas, porque se le lleva conocimiento y va entendiendo, porque hay personas allá afuera que no distinguen su diestra de su siniestra, no saben, verdaderamente no saben. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque estas sectas religiosas salen y sí hacen el trabajo. Sí que llevan un mensaje equivocado, pero lo llevan. Hay que tener cuidado, hermano. Vamos a seguir hacia adelante y vamos buscando, ¿verdad? Porque este Señor, pues Dios, Jesús, se le aparecen. Jesús le dice que le perdonan los pecados y que más luego le iban a seguir diciendo lo que tenía que hacer. Luego viene este ángel Moroni, le dice que vaya a un monte allá en Manchester, New York, sube a la montaña, nos enseña estos pergaminos de oro y los esconden en una piedra, en una caja de piedra. Y entonces, pues, el ángel todos los años venía, se encontraba ya con él. Eso es lo que él dice. ¿Usted lo cree? Bueno, imagínese usted. Mira lo que dice Éxodo 31, como dije. Si Dios le dio las tablas a Moisés en el Sinaí, entonces ahora viene Dios y Jesucristo y después envía un ángel para que le den las tablas y le enseñen estos pergaminos a este hombre. Yo no entiendo. ¿Verdad que sí? Es difícil de entender. Pero hay personas que son así. Vamos a ir al libro de Éxodo, ¿verdad? Un ratito. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire la importancia. Se lo dio el mismo Dios a Moisés. Y ahora que viene un ángel y le enseña esos pergaminos de oro a este hombre en un monte de Nueva York. Un hombre fornicario, un hombre adúltero. Yo no entiendo. ¿Verdad que sí? Ahora, mira lo que dice la carta a Lucas. Dieciséis. Lucas 16. Mira lo que dice. Este hombre, Dios mismo lo hizo profeta, de acuerdo a lo que él dice. Pero mira lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 16.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mire, mi hermano, bien claro, los profetas llegaron hasta Juan. Juan fue el último profeta. Entonces este hombre, el mismo Dios lo constituye profeta. No entiendo. El diablo es demasiado inteligente. El Señor lo reprenda. Porque mire lo que pasa. Mire todo lo que puede hacer esta gente. Mire lo que dice Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí llegaron. Hasta Juan. Y de ahí para acá, ¿qué es lo que se hace? Predicar el evangelio. Se acabaron los profetas, llegaron hasta Juan. Estos profetas de hoy, que son más que este hombre que allá le dieron el título de profeta, el mismo Dios que se lo dio, dice él. Pero de ahí para acá, desde Jesús, se acabaron los profetas, desde Juan. Fue el último. Así es que tenemos nosotros, hermanos, que escudriñar la palabra y no le diga bienvenido al que le trae un mensaje. Usted le dice bienvenido a la persona como ser humano, pero el mensaje que le traiga, no le diga bienvenido, porque mire esto. El libro de la carta a los Gálatas, versículo 1, del 8 al 12, mira lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Eso es lo que dice el mismo Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, anatema sea maldito. Eso está ahí y es palabra de Dios. Así que, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad que sí? Usted no puede permitir que nadie le venga con mentiras y engaños. Lo hacen pues porque no estudiamos la palabra. Y a veces vienen con palabras dulces, sutiles. Y tendemos a creerle. Así que vamos a tener cuidado, hermano. Vamos a abrir los ojos espirituales. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. La Biblia dice que el que no la tenga se la pida, que Él se la da. Porque todas estas sectas salen y engañan. Con esto Jesucristo los santos los últimos días, mi hermano. Es apóstol soy. Tienen más de 16 millones de seguidores. Muchísimas jovencitas. Cuando esta gente es lo de ellos. Ellos hacen todo lo contrario a lo que el Señor nos llama a no hacer. Ellos lo hacen. Ellos hacen todo lo contrario. El Señor dice no al adulterio, no a la fornicación, y ellos lo hacen. Entonces, ¿cómo un hombre que vive en esa condición tan pecaminosa, el Señor mismo lo va a constituir en profeta? ¿Cómo? Un hombre con 40 mujeres, y muchas de ellas menores de 12 años. Yo no entiendo que tanta gente lo siga, porque eso es lo que causa maravilla de esto, que la gente lo sigue. Imagínense a un fornicario que le diga, no, tú puedes tener 40 mujeres, olvídate, ¿para dónde va a ir? Cuando acá Jesús dice que una sola mujer, que si la miramos con malos ojos, ya cometimos adulterio. Eso dice Jesús, ¿verdad? Entonces, si a una persona le dice, a un hombre dice, no, tú puedes tener 40 mujeres, ¿para dónde se va a ir?
para donde le dicen que nada más puede tener una sola, o se va a ir donde puede tener 3, 4, 5 y toda la que le dé la gana. Por eso corren para allá. Por eso se van a esos sitios. Porque hay libertinaje. Pero el deber de nosotros como cristianos es salir y llevar la verdad del Evangelio. Con Biblia en mano. Y mucho cuidado con la Biblia que le presentan. Porque hay Biblias adulteradas. Muchas Biblias que le han cambiado muchísimas cosas para acomodarlas a sus creencias. Hay que tener cuidado con eso. Yo siempre ando con mi Biblia. Yo tengo Biblias en mi casa, tengo Biblias en mi carro, porque yo voy al parque a caminar y allí me encuentro de estas personas. Y con Biblia en mano, pues sí, vamos a hablar del tema, pero no con tu Biblia. Vamos a usar esta. Y la comparamos con la tuya. A ver qué es lo que está pasando. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Nosotros tenemos todo el respaldo de Dios. De contender por nuestra fe. Tenemos respaldo de eso en la Biblia. No es pecado hacerlo. Usted no puede ofender a las personas. Usted no puede menospreciar a las personas. Pero Biblia en mano, usted sí puede tener un diálogo. Y si usted lo sabe hacer y tiene la guianza del Espíritu Santo, usted va a sacar a esa persona de esos errores. Y si por el momento no lo aceptan, después en su casa ellos van a meditar. Así que hay que tener cuidado, hermano. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, porque se han levantado muchos falsos profetas. El Señor dice, vendrán muchos en mi nombre y los van a engañar. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que prepararnos, capacitarnos para poder nosotros predicar el Evangelio como está establecido en la Biblia. Llamando a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Porque ahora es al revés. Ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y así muchos lo han aceptado. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Vamos a seguir hacia adelante, buscando sabiduría de lo alto, capacitando nosotros mismos, preparando nosotros mismos para poder seguir hacia adelante. Porque esto es un campo de batalla. Allá afuera no es fácil. Dice que el príncipe de este mundo es Satanás. O sea, ¿con quién nos vamos a enfrentar allá afuera? Con personas que traen falsos evangelios. Y dice que engañarán a todos los escogidos. Tenemos que cuidarnos, hermano. Prepárese. Usted tiene una Biblia. Estúdiela. Analícela. Busque la dirección y la guía del Espíritu Santo para que lo ayude. Cosas que no se entienden, poco a poco después las vamos a entender. Me pasaba a mí en la Biblia. Yo leía cosas y como lo leía en mi forma natural, pues así mismo la veía. Pero cuando ya me concentraba y abría mis ojos espirituales, ese mismo versículo que estaba estudiando, que lo entendía de una manera, ahora lo entiendo de otra. Ahora lo entiendo como es. Por eso es que tenemos nosotros, hermano, que alejarnos lo más que podamos del pecado y de lo que no le agrada a Dios. Que es difícil, porque vivimos entre Sodoma y Gomorra ahora. Ahora usted le habla a muchas personas del Evangelio y lo votan. Y le dicen, yo no creo en eso. Porque es así. Hay muchos cristianos, ya hay cosas en la Biblia que a ellos no les interesan ni les importan. ¿Verdad que sí? Ahora están los conciertos cristianos. Conciertos cristianos hay que pagar 40, 50, 60 pesos. Un concierto cristiano. Una copia de los llamados conciertos mundanos. Personas que llenan esos estadios, mi hermano, pagando 400, 500 pesos por sentarse en las primeras filas, para darle ese dinero a un drogadicto, a una persona que no comparte su riqueza con nadie. Le dan gloria a un hombre, lo siguen
¿Cuántas cosas no hacen? Y esas personas son drogadictos, son alcohólicos, es que se ve. Se llenan los conciertos detrás de Ricky Martin, un hombre que es homosexual. El Señor tenga misericordia de él. Se llenan los estadios detrás de Marc Anthony, un drogadicto como Marc. Es que eso se ve a legua, mi hermano. No lo estoy condenando, estoy diciendo la razón como son. Y las personas van y le llevan ese dinero a esa persona. Por sentarme cerca, por verlo ver, $500. Cuando a lo mejor tiene familia que necesitan 50 pesos y no se lo dan. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, vamos a echarle ganas. Vamos a estudiar la palabra. Y cuando nos toque la puerta a estas personas trayendo falsos evangelios, mire, usted va a poder hablar. Usted va a poder sentarse con ellos y analizar la palabra. Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O lumbrera mi camino, ¿verdad? Está en el Salmo 119. Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Verdad que sí? Mi hermano, vamos a seguir para adelante. Vamos a echarle ganas. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a buscar de Dios porque es beneficioso para todos. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Y lo amo mucho al Señor. Gloria a Dios, santo.